El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Justo a la hora en que los duendes de la ciudad se niegan a la siesta, la agrupación Vamos al Agua se complace en presentar Bitácora, un programa que aborda la cultura, la historia, el deporte y el turismo del mar y los ríos de la Argentina. Con ustedes, sus conductores, Beatriz Cirigliano y Ezequiel Guerrero. Buenas tardes, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Te hemos convocado porque estamos hoy recordando a Vito Dumas, el navegante solitario, y nos gustaría que nos cuentes un poquitito sobre su vida, ya que sabemos que de eso es mucho lo que podés decirnos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo hace años que me dedico a un poco a seguir la vida de Vito Dumas. Yo hace 20 años que trabajo en el Museo Naval y bueno, ahí como ustedes saben tenemos un barco que es el Lex II, que fue uno de los barcos más importantes que tuvo Vito Dumas. Y bueno, la vida de Vito Dumas es muy interesante y es una personalidad con muchas aristas. Por ahí la más conocida, que la que se hizo mundialmente famosa, es la de navegante, ¿no? Pero bueno, él hizo un montón de otras cosas y algunas de ellas muy bien y muy interesantes. Por ejemplo, hay algo que mucha gente no conoce, que es que él era pintor. Él pintó, aprendió desde muy joven a pintar, en algún momento estudió, de alguna manera no tan formal como para recibir y tener un título, pero estudió y después se dedicó a pintar durante el resto de su vida, y yo creo que de las últimas cosas que él hizo antes de morir es pintar. O sea que la pintura y el arte atraviesan la vida de Vito Dumas de una manera muy abarcativa, desde su más temprana infancia hasta su muerte. Entonces podemos decir, como en el concepto general, ¿no?, que era un hombre renacentista, era de esos hombres que abarcan un montón de cosas y que tratan de hacerlas bien, y le gusta variar y saber y destacarse en su personalidad. Es verdad. Perdón, te voy a tutear. Sí, por supuesto. Tocaste algunos temas interesantes, ¿no? Que lo hacía con mucha pasión, lo que hacía, con la pasión de hacerlo de la mejor manera posible. Él creo que en algún momento lo dice, o creo que lo dijo el hijo de él, que él tenía el pensamiento de que si él llegaba segundo, ya no servía. Para él, si hacía algo, lo tenía que hacer bien, y ser el primero, y hacerlo de una manera sublime. Un poco, era como un hombre, bueno, él nació en 1900, y es un hombre del siglo XIX casi, porque él tiene todo un romanticismo, su vida tiene todo un romanticismo, que la manera de ver el mundo y todo lo que estaba a su alrededor lo veía de una manera muy pasional y muy romántica y muy aventurero. Tiene una cosa muy poética, ¿no? Y como Sí, yo te mencionaba, disculpame, pero está entre esos personajes, como decimos, del siglo XIX, que se lanzaban a la aventura, querían buscar nuevos horizontes, y nosotros que nos dedicamos al tema del agua y del mar, esos marinos que de repente se venían para América y vos decís, ¿pero para qué? ¿A qué? Porque en realidad no es que tampoco hacían una gran vida, pero era ese espíritu de probar, de conocer, de buscar otro horizonte, pero desde la aventura, ¿no? Desde la aventura, sí, y la aventura es algo que atraviesa también la vida de Vito Dumas. Él cuando era chico leía un montón, leyó un montonazo, todo lo que le llegaba a las manos, y leía mucho sobre aventuras. Y él de alguna manera logró el sueño que tenía de chico de tener una vida aventurera, porque te digo que lo logró porque hay una revista histórica muy conocida que es Pispaf, que eran de aventuras, y entre todas esas aventuras que había de mosqueteros, de sheriff, de bucaneros,
en algún momento de la tirada de esa revista apareció el navegante solitario Vito Dumas, y él formó parte de esa caterva de aventureros que él mismo leyó y que imaginó ser. Él siempre decía, hubiese deseado nacer en otro siglo y vivir estas aventuras de pirata. Bueno, él lo logró. Las aventuras de Vito Dumas son increíbles. De hecho, los 2 libros que hay escritos sobre él, uno se llama Las increíbles aventuras de Vito Dumas, escrito por Alejandro Perucci, y Testimonios de una leyenda, de Roberto Alonso y Ricardo Cufré, ¿no? Y sí, el tamaño de la obra náutica de Vito Dumas es insuperable. Sí, pues digo, es todo un aventurero. Realmente uno cuando empieza a meterse en la vida de él y a interiorizarse, eso, hay cosas que vos decís, no puede ser, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió semejante riesgo, poner su vida en peligro? Pero bueno, no le importaba. El tema era, como dijiste al principio, lograr su objetivo y triunfar. Ahora, siempre lo hizo a partir del esfuerzo. Nunca nada le fue regalado en la vida. Exactamente, sí. Él, bueno, tuvo una vida, digamos, muy dura, porque obviamente no tenía las cosas fáciles, ¿no? Él, bueno, era hijo de un inmigrante italiano, en algún momento, cuando era muy chico, dejó de estudiar porque en la casa no había, lo cuenta él en uno de sus libros, no había para que desayunaran sus padres, por ejemplo. Él y su hermano desayunaban, pero sus padres no, porque no había. El padre era sastre. En un momento que le fue un poco mejor, pusieron una sala de cine, el Cine Roxy, en la avenida Las Heras, en Palermo, pero en algún momento, bueno, hubo yo creo que fue el 16, más o menos, que hubo una crisis media mundial, hubo un problema económico muy grande y él tuvo que salir a trabajar. Ahí él se pone los pantalones largos y se pone a fregar bronce de las paredes, de los negocios, a hacer mandados, a fregar pisos, a hacer de canillita, y bueno, él empieza así, ¿no? Y en algún momento él tenía mucha destreza deportiva, tenía un gran dominio de su cuerpo, y empieza a practicar deportes. Practicó todo lo que tiene que ver con atletismo, ¿no? Y lucha, boxeo sobre todo, junto con el hermano también. El hermano también fue un personaje que amerita una investigación aparte, ¿no? Pero bueno, él practicó mucho deporte, y con el deporte que se casa en primera instancia es la natación. Él comienza a nadar en la Sociedad Cristiana de Jóvenes, y después Tirabossi, que era un italiano que estaba afincado en la Argentina, que era un gran nadador, lo ve en algún momento y se lo lleva a Gimnasia Esgrima, a nadar allá y a perfeccionarlo. Y en ese momento estaba muy de moda la natación en aguas abiertas, y el gran desafío era cruzar el Río de la Plata nadando, el Río de la Plata es un río bravísimo, y más para hacerlo nadando, ¿no? Que tiene todas sus connotaciones que lo hacen especial el Río de la Plata, ¿no? Y la idea era siempre... Disculpame, yo leí que él lo intentó varias veces. Sí. La primera, que él, cada vez que alguien lo intentaba, él acompañaba. Y iba tomando radiografía de todo lo que pasaba para ver cómo lo haría él. Y en su momento, él decide, él lo que estaba esperando para poder hacerlo era que tener la edad apropiada y que esté bien físicamente. Cuando los médicos lo ven, los médicos del club lo ven y le dicen, bueno, ahora sí, él en vez de ir y hacer el cruce, lo que hace es llama a los diarios y anuncia que él va a intentar el cruce del nado del Río de la Plata, y que lo pone como un desafío para que todos los que tengan esa misma intención lo hagan en el mismo día, con las mismas condiciones, para que no uno lo cruce un día soleado y otro a la noche, con diferentes... No, la idea no era bollar en el río, sino cruzarlo, y cruzarlo rápido dentro de todo, unir las orillas. Bueno, son muy pocos los que recogen el guante en ese desafío, y él nada un total de 25 horas y 17 minutos. Y lo sacan del agua para festejar porque había batido el récord mundial de permanencia en el agua. Es una bestialidad lo que él había nadado, ¿no?
pero no puedo ni las orillas, porque se complicaba siempre por alguna corriente, por algunas cuestiones meteorológicas. Lo vuelve a intentar, no lo logra, lo vuelve a intentar, no lo logra, creo que lo intentó un total de 6 veces. Hasta que aparece Gemma Harrison, la chiquita de 19 años, que une la ciudad de Colonia con Punta Lara, creo, bueno, une Buenos Aires Sí, y cruza el Colonia. río. Cruza el río. Entonces, claro, él no le iba, ningún hombre que en ese momento lo iba a volver a intentar, él menos, ¿no? Porque iba a ser, si lo lograba iba a ser el segundo. Y además había sido una mujer la primera, que eso era un tema bastante complejo. Sí, entonces él desiste. Y bueno, él en ese periodo ya está un poco, al poco tiempo empieza a dedicarse bastante a la náutica. A Beto Dumas lo invitan a navegar en el Tigre Sailing Club de Tigre, un amigo, y salen a pasear en un barco. Y él tenía 15 años y descubre la maravilla de la navegación. Y en su momento lo que él descubre es que si él tuviese un barco, podría ir a nadar a cualquier lado, porque él comúnmente venía acá a Vicente López, al río, y nadaba, y se entrenaba en el río de la Plata, ¿no? Pero él dice, si yo tuviese un barco, bueno, iría a algún lado a nadar. Así que él se entusiasma de esa manera con la navegación. Y después tiene oportunidad de pertenecer a varios clubes chiquitos, más bien de clase media, ¿no? Los famosos clubes del norte que había, donde, bueno, uno podía usar barquitos muy chiquitos sin tener el barco y sin tener por ahí la experiencia para navegar en el mar, ¿no? La idea de él era, bueno, aprender los rudimentos de la náutica a vista de costa, sin demasiado instrumental, y más que nada disfrutar de la navegación. Ahí él prueba que le gusta navegar y que le gusta mucho, y bueno, empieza a navegar en el río. Él llega a comprarse lo que sería una especie de falúa aparejada con una vela, algo muy, muy rudimentario, que se llamó Atlántida, si no mal no recuerdo. Alguien le llamaba barrilete, pero yo supongo que barrilete era un apodo por sus condiciones. Cuando se lo compra, al otro día se va a Colonia, solo. Y él se recibe de navegante solitario cuando él se va con un amigo en un pequeño barquito muy chiquito. Estamos hablando de barcos que eran abiertos, algo así como lo que sería hoy un H-19, ¿no? Muy, muy rudimentario. Con el amigo se van a Quilmes, y el amigo no quiere saber nada con volver navegando. Y él entonces empieza a buscar un compañero para volver, y como no lo consigue, se vuelve solo. Y ahí dice, bueno, descubrí que era navegante solitario. Y él empieza a gustar esto de estar solo en el mar, una persona muy, muy, muy espiritual. Él se conectaba con Dios y con las estrellas. Tenía una vida interior muy profunda. Y decía que eso le gusta, que le gusta estar solo, callado, reflexionando, pensando, cantando, dibujando, escribiendo. Bueno, ahí descubre un mundo que no es el mundo cotidiano que estamos nosotros, no es el mundo mediocre donde te llaman por teléfono, lees el diario, vas al supermercado. No, él quería algo más etéreo, más poético para su vida. Y bueno, y ahí empieza con los grandes viajes, ¿no? Claro, te iba a decir que justamente, ¿no? Esa fortaleza espiritual es lo que le permitió hacer esos viajes, porque de no tener fortaleza espiritual o sentirse tan bien consigo mismo, imposible encarar los viajes y los días y días de navegación en solitario que él tuvo. Claro, el viaje, bueno, son varios los viajes, ¿no? Pero el viaje que a mí me parece tremendo es el primero cruzando el Atlántico, porque es una locura lo que hizo. Fue realmente, él no estaba entrenado para una navegación en mar, primero. Y después, el barco era totalmente inadecuado para nada. Era un barco que en su momento, cuando era viejo, nadie lo quiso el barco. Y cuando ya lo estaban por prender fuego como leña, él lo arregla como puede, lo ayudan allá
en Arcayón, como lo miraban como diciendo, este tipo está loco, con esto. Y él se largó, se murió de frío en el Golfo de Vizcaya, cruzó el Atlántico, apareció en Mostarda, que varó, y después apareció en Buenos Aires, con eso que un amigo de él contaba que se quiso agarrar nadando para saludarlo y incrustó los pulgares en la madera porque el barco estaba podrido. Uno lo ve, el barco este está en Luján, es el Lej, está en Luján, es un barco que uno lo ve y dice, es increíble, es un barco de regata con las comodidades mínimas para estar un par de horas adentro nada más. Y él estuvo un montón de días cruzando ni más ni menos que el Océano Atlántico, zarpando en invierno de Francia, ¿no? Sí. La verdad que, y solo, y con casi muy poca agua, muy poca comida, casi sin instrumental, yo creo que tenía un compás y un reloj nada más. Las cartas que tenía náutica eran recortes de alguna revista, y un coraje sobrehumano, eso sí, y un valor, porque él lo cuenta en sus libros, en el momento donde los barcos entraban al puerto, él estaba encarando el Atlántico, y cualquier barco que tuviese un mínimo de conocimiento y de responsabilidad hubiese hecho lo mismo, y él le dio para adelante con ese barco que iba todo mojado, la comida se le mojaba, la ropa se le mojaba, la ropa mojada arriba de un barco con frío, imagínense, ¿no? Bueno, y las comodidades eran mínimas de ese barco, mínimas. O sea, ¿cómo soportó eso? El hambre, el frío, el sueño, porque había que timonear ahí, no había piloto automático, estamos hablando de 3 días sin pegar un ojo. O sea, claro. un físico y una voluntad, bueno, ese viaje es tremendo. Evidentemente tenía una capacidad y una capacidad física increíble, ¿no? Porque ese viaje o el otro, el de los 40 bramadores, el esfuerzo físico que implicaba estar en esas naves y pelear contra los vientos, los huracanes y todo el frío, las olas, realmente la capacidad física de él era extraordinaria. Sí, él estaba muy bien físicamente, siempre estuvo muy bien físicamente y obviamente muy bien mentalmente para poder concentrarse en algo y no volverse loco, ¿no? Pero además la capacidad que tenía, y además logró demostrar que no solo que se puede, sino que además demostró que a él le gustaba navegar, lo disfrutaba eso. O sea, Vito Dumas demostró que cualquiera lo puede hacer siempre y cuando tenga las condiciones que un ser humano casi ideal tenga, que serían las del valor, las del coraje y un dominio de sí mismo, ¿no? Mental y físico. Y bueno, después cuando hace la vuelta al mundo sí estaba más capacitado, pero yo notaba recién lo del primer viaje porque él había navegado básicamente en el Río de la Plata. Claro, no tenía ningún tipo de experiencia para encarar semejante viaje solo, cruzar el Atlántico. Manuel Campos, su gran amigo, él decía que Vito Dumas tenía una aptitud especial para el deporte. Él y una capacidad de observación muy grande, y eso lo transformaba en una especie de autodidacta que al poco tiempo él podía dominar alguna situación, ¿no? Él era piloto de avión, con muy pocas horas de vuelo él aprendió a volar, y bueno, algo que no pudo hacer nunca era comprarse un avión. Él, en uno de los viajes que hace a Nueva York, la idea era vender el barco y volverse volando. O sea, y estaba enamorado de la historia de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El Principito. El Principito. Él era uno de esos hermanos, sus hermanos del alma, digamos. No lo conoció, pero bueno, escribió, voló, hizo de todo lo mismo, ¿no? Eran personas muy, muy especiales. Bueno, Andrés, yo te agradezco todo esto y me gustaría, porque si no después nos va a quedar, nos queda chico el programa, desde ya, el programa gracias a Dios, vamos a seguir con Vito Dumas a lo largo de varios programas, pero en nos va a quedar chico
Y me gustaría entonces que vos des un cierre a lo que vos podría ocurrirse o lo que podés sentir o pensar cuando hablas de Vito Dumas y contar tanto su vida. Nos quedó incluso el Lex 2, pero quedará para otra ocasión, que ya te volveremos a convocar para hablar en detalle del Lex 2, que es el que está ahí justamente en tu espacio. En el museo, sí. Yo la reflexión que haría para cerrar, para no ocupar demasiado tiempo, es, yo he notado durante estos 20 años que estoy relacionado con el Museo Naval de Tigre, el Museo Naval de la Nación, he sido testigo de cómo hay gente que no lo conoce, porque bueno, obviamente vienen al museo y no saben con qué se van a encontrar. Entonces, una de mis misiones es transmitir la colección del museo, ¿no? De manera verbal, haciendo una visita guiada, ¿no? Entonces soy testigo de cómo gente que no lo conoce, gente que lo ha conocido, lo conoce más cuando viene al museo, y gente que lo ha conocido es mucho. He conocido a la familia, a muchos amigos de él, a familiares, y le he contado la historia desde a chicos muy chiquitos hasta gente muy grande, ¿no? Y es conmovedor notar el asombro que genera y lo que genera la vida de Vito Dumas. Y para terminar, y para poner un ejemplo, o por ahí 2 o 3 ejemplos muy básicos. Uno es que una vez me encontré contando la historia de Vito Dumas, este ser descomunal, con una voluntad de hierro, que luchaba contra toda la inmensidad que se le ponía en el medio, en el mar, contándosela a un grupo de chicos que venían de un hogar de recuperación de adicción. Y ahí después reflexioné sobre lo que yo les estaba diciendo, lo que yo les estaba contando, ¿no? Y me di cuenta de lo importante que es una figura como Vito Dumas para la sociedad. Me encontré contándole la historia de Vito Dumas a Robert De Niro, por ejemplo, un actor que es Hollywood en persona y que se asombraba de esto. Y yo le decía, bueno, acá todavía no, esto después se lo conté con mucha gracia a Rodolfo Petri, ¿no? Pero a Robert De Niro le decíamos, nadie ha hecho una película con este hombre todavía. O sea que Rodolfo le ganó de mano a... Menos mal. Y algo con lo que sí quiero cerrar es que algo muy lindo que nos pasó en el museo es que un día vino a un colegio, hicimos la visita guiada, contamos la historia de Vito Dumas, siempre atrae mucho a los chicos, ¿no? Es muy interesante lo que pasa. Además que es un modelo genial, o sea, yo creo que es uno de esos personajes que para los chicos, los jóvenes, realmente les pueden dar la esperanza y el decir, bueno, hay cosas que si me esfuerzo, las puedo lograr. Claro, si estoy preparado y me esfuerzo, las puedo lograr. Claro, Vito Dumas es como que inventó, con su vuelta al mundo, inventó una gran metáfora que es que uno puede inventar su vuelta al mundo de otra manera. No hace falta que uno lo haga en barco dando la vuelta al mundo. Uno lo puede tener teniendo una familia, estudiando, con diferentes ejemplos, ¿no? Pero la idea era, básicamente, la vuelta al mundo es cumplir tu sueño, básicamente. Bueno, este colegio que vino, a los pocos días me llama la profesora. Mirá, Andrés, quiero hablar con vos porque resulta que nos gustó mucho lo que nos contaste de Vito Dumas, queremos armar una clase en el colegio. Bueno, no hay ningún problema. Pedimos autorización y fui yo un día, una mañana al colegio, hicimos la charla de Vito Dumas, mostramos diapositivas, etcétera. A la semana me llama la profesora y me dice, mira, Andrés, comenté lo lindo que fue la experiencia de que vos hayas venido a la escuela con todo Vito Dumas, lo conté a mi familia y a mi padre se le ocurrió junto con unos amigos hacer una cena, invitarte a vos, porque tenemos un amigo que tiene una enfermedad bastante grave y que él, como está enfermo y no se moviliza tanto y no es como muy difícil convocarlo. Y se nos ocurrió que como a él le gusta mucho la náutica, que podíamos convocar a vos y armar una cena familiar y que el hilo conductor sea Vito Dumas. Bueno, me pasaron a buscar, fui a la casa, sacaron una pantalla con un reproductor de imágenes y bueno, hicimos la misma charla que hicimos en la escuela y la misma charla que hicimos en el museo contando, ¿no? Entonces, es realmente interesante poder mostrar este ejemplo, que hay miles, ¿no? Pero bueno, Vito Dumas es alguien realmente muy importante y creo que tiene mucho valor poder reafirmar su historia para el futuro, ¿no? Me parece que es un ejemplo digno de destacar.
Bueno, te agradezco, Andrés, te agradezco. Creo que con eso te podemos terminar por hoy esta nota, porque no quisiera que quede interrumpida, pero te convoco a que en cualquier momento vamos a volver a hablar y seguir dando todos estos valores que, como decíamos en la charla, son dignos de destacar. Así que te agradezco y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias y estoy a su entera disposición para lo que guste. Muchas gracias y bueno, chao.